y bluradio.com. 7 de la mañana, 6 minutos. Hay dos comunicados esta mañana, Felipe, de dos partidos políticos cercanos al presidente Gustavo Petro. Primer comunicado del Partido Verde, diciendo, lo firma Antonio Navarro, Rodrigo Romero y Carlos Amaya, presidentes y copresidentes de este partido. Digo, Navarro, que usted sabe, no solo lazos de afecto entre él y el presidente Gustavo Petro, sino compartieron lazos ambos ex M19. Dice este primer comunicado, Felipe: como nación, oiga esto, tenemos la inmensa responsabilidad de salvaguardar la integridad e intereses de los colombianos. Claro está, condenando los horrores cometidos por el grupo terrorista Hamás contra Israel, así como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel contra la población civil de Palestina. Comunicado impecable, diciendo lo que corresponde, condenando el terrorismo y diciendo Palestina y diciéndole a Israel que no se le vaya a ir la mano en su respuesta desproporcionada. ¿De acuerdo? Sí. Ya el fin de semana el doctor Navarro le había pedido prudencia al presidente, ¿no? En sus redes sociales. Y me parece que es un comunicado, pues, equilibrado, como debe ser. Sí. Y el segundo comunicado, atención, Felipe, es el de las FARC. Ahora se llama Partido Comunes. Lo firma el señor Rodrigo Londoño Timochenko. Otra vez, Felipe. Y para su sorpresa, también condenando el terrorismo de Hamás desde el Partido Comunes. Sí, Ricardo. Es un comunicado de dos páginas que titulan sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Evidentemente el Partido Comunes, las antiguas FARC, respaldan a Palestina, pero en medio de lo que significa rechazar los abusos que se han cometido por parte del ejército israelí, condenan los atentados cometidos por Hamás. Fíjese en el quinto párrafo, dice lo siguiente, este comunicado: el violento e inhumano ataque de Hamás contra el Estado de Israel y su población civil, ocurrido el pasado 7 de octubre, que condenamos, y ahí viene la explicación de su idea posterior, y es donde dicen que desató la ira de Israel de manera desproporcionada, atacando no solo las fuerzas hostiles, sino la población civil palestina, que es algo que perfectamente se puede hacer y es seguramente lo que se debe hacer: condenar a Hamás y condenar el exceso de los abusos cometidos eventualmente por Israel. Estos dos comunicados de esta mañana, repito, Felipe, del Partido Verde, no le estoy hablando ni del uribismo, ni de los partidos de la derecha en Colombia. Partido Verde y Comunes, ex-FARC, lo que demuestran es que usted puede condenar las dos cosas. Por un lado, el terrorismo de Hamás. Y dicho que se condena el terrorismo de Hamás, y esto no debería ser motivo de ninguna disputa ideológica, usted a renglón seguido dice, bueno, ahora le hacemos un llamado al gobierno de Israel a que su respuesta no sea desproporcionada y no afecte a la población civil, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que ese es el principio democrático, Néstor. Es que no es que pueda ser así. Es que desde el punto de vista de los principios de la democracia, la respuesta tiene que ser entonces, esa. Explíqueme, no hay otra posible. Héctor, y entonces, ¿por qué nosotros estamos en la tontería en la que nos metió el presidente Petro de que todavía han pasado 10 días? Pues, el presidente Petro es el único ser humano, óigame lo que le voy a decir, Héctor, el único ser humano en este lado del mundo occidental, con estos valores, con estos principios, que no condena el terrorismo de Hamás. Claro, es que eso es lo que es increíble en su postura. No, yo creo que el presidente lo que está mostrando es un antisemitismo, pero probado. Porque lo sensato es, pues, lo que acabamos de oír en este par de comunicados. Eso es la democracia. ¿Pero usted cree, Felipe, Felipe, que el presidente es antisemita? Sí, usted no puede comparar, no puede comparar al pueblo de Israel con los nazis, Néstor. Es decir, eso es de un antisemitismo, y es que se le ha visto en todos los trinos que ha hecho durante los últimos 10 días, desde el ataque de Hamás a territorio de Israel. Él es antisemita, olvídese, eso no tiene otra explicación. Es que esas me parecen, Felipe, me parecen palabras mayores, porque el antisemitismo es un delito en el Código Penal colombiano, como usted sabe. Sí, el artículo 102 del Código Penal colombiano lo condena, y el presidente, pues se ve que no se lo ha leído, porque se le ha tipificado la conducta no en una, no en dos, no en tres, sino en muchas
de los trinos que ha hecho en sus últimos días. Bueno, no, Sí, no. Pero no, yo no creo que el presidente sea antisemita, o por lo menos no tengo suficientes elementos de juicio para hacerlo. Ahora, claramente, pues es un activista, digamos, de la causa palestina, y hay muchas personas en el mundo que lo son. De hecho, No, en el pero es que mundo no ha habido tiene- marchas Héctor, no masivas caigamos, sobre el Héctor, asunto. No caigamos en el mismo error. Defender la causa palestina no es justificar el terrorismo de Hamás. Es que son dos cosas diferentes. yo no estoy cayendo en ese Néstor, error, pero estoy encontrando la comencemos por algo. explicación de por qué el presidente de la República actúa como actúa. A No, mí me es que no parece tiene que en este explicación. punto, Esto- no se ensambla, pero a mí me comencemos parece por que en algo este muy punto, elemental, y es que los en este palestinos punto hay son- un elemento que es mucho más importante a mi modo de ver, y es la postura que uno tiene en relación con cuando se justifica hacer uso de la violencia, porque es que ese sí es un punto ético sobre el cual no debería haber duda. Cuando uno empieza a reivindicar, digamos, una causa, y junto con esa causa empieza a justificar que para conseguir el objetivo se puede usar la violencia, pues es que ahí sí estamos hablando de una cosa en la cual no nos podemos poner de acuerdo. Y a mí me parece que con el presidente Petro hay un aspecto gravísimo en este punto del que yo estoy hablando, es que él en algún momento creyó que para defender una causa era legítimo usar la violencia, y entonces se convirtió en guerrillero, etcétera, etcétera. El resto de historia la conocemos. Los colombianos, Pero y no él sé, nos hizo Héctor, no sé. hizo una promesa a los colombianos, Néstor. Señor. Cuando un guerrillero se reinserta, cuando un guerrillero renuncia a usar la violencia para defender una causa y dice que lo va a hacer a través de los métodos de la democracia, lo que hace es una promesa de que efectivamente considera que nunca se justifica usar la violencia, cualquiera sea la causa que uno persiga. Eso es lo que yo echo de menos en la postura del presidente Petro, y lo que estoy diciendo es un punto muy grave, muy profundo, digamos, porque yo puedo tener todas las diferencias con Petro o todas las coincidencias que quiera. En lo único en lo que tenemos que estar de acuerdo es que nunca, óigase bien, se justifica usar la violencia. Pero no sé, Héctor, la verdad, ¿qué es peor? Si escuchar que a Felipe le parece que tenemos en Colombia un presidente antisemita, o escuchar su tesis, Héctor, de que tenemos un presidente que no ha renunciado, Pero no, Néstor, en el fondo del corazón. déjeme, yo le doy alcance a lo que digo. Escucho teorías sobre la posición, Es sobre que el lío en que nos metió el presidente Gustavo Petro. La Señor definición clásica de antisemitismo es culpar a todos los judíos de las acciones y decisiones del gobierno y autoridades israelíes. Y eso es lo que está haciendo el presidente, ¿no? Al echarle la culpa a todo el pueblo israelí por los crímenes cometidos en Colombia, ciertamente los cometió el señor Yair Klein. Eso es antisemitismo. Eso es. Sí. No Pero es mire, otra Néstor, cosa. Pero además- comencemos por algo elemental, A ver, y es que Yair Klein, Luis palestinos Ernesto, son- es un personaje de hace 35 años. Sí, de los años 80. Como Hitler, que también lo trae a colación en semejante debate tan absurdo. Lo trajeron Pablo Escobar y Rodríguez Gacha Así es. a capacitar unos paramilitares en Colombia. Y el presidente dice, como Yair Klein era un mercenario, era un tipo que, entre otras cosas, Felipe, para su sorpresa, está vivo. Eso Y le es- escuché yo a usted hoy temprano. y sí, está en- yo no sabía que estaba vivo. y está en libertad. Yair Klein sigue, era un mercenario, como hay mercenarios franceses, como ha habido, por supuesto, mercenarios gringos, como ha habido mercenarios colombianos. Así que echarle la culpa al gobierno de Israel por lo que hizo Yair Klein es buscar el muerto. No, pues es como echarle la culpa al gobierno arriba. colombiano por todas las barbaridades que han hecho los narcotraficantes colombianos. Pero Néstor, mire, si vamos a hablar de antisemitismo, comencemos por un principio básico, y es que el pueblo palestino es un pueblo semita. De hecho, para no ir más lejos sobre el análisis, ahí el mismo presidente retrinó un trino de una cuenta X que lo expresaba, simplemente expresando también ese mensaje. Eso no le quita la cantidad de... y lo voy a decir con claridad, la cantidad de torpezas en detrimento del interés de los colombianos que ha cometido el presidente en todo este entuerto de las relaciones o del conflicto palestino-israelí.
El presidente tiene un deber constitucional de cuidar las relaciones internacionales de Colombia en función del mejor interés del pueblo colombiano, no para satisfacer su ego, no para satisfacer su ideología, sino lo que le sirva más al pueblo colombiano. Y hay que reconocerlo. Nosotros como colombianos, el presidente Gustavo Petro, que es una persona que tiene una voz muy importante a nivel internacional, pues tiene poca injerencia en los asuntos menos del de la Medio que él Oriente. cree, ¿no? Claro, tiene poca injerencia, mucho menos de la que él cree seguramente, Sí. y tenemos un país con una cantidad de conflictividades, una cantidad de violencias que debemos es atender acá y no estar distrayendo. O sea, ayer, imagínense, estamos hablando de Palestina e Israel cuando ayer arrancó un proceso de cese al fuego que me parece, por cierto, un error, con el EMC. O sea, estamos hablando de la violencia terrible, trágica, que condeno, tanto de Hamas como del Estado de Israel, que está cometiendo violaciones al derecho internacional humanitario. Estamos hablando de eso y no de que acá estamos tratando de avanzar en un proceso de paz. Néstor. Y lo último, Néstor, yo sí creo que es muy difícil, yo sí creo que la única forma de liderar en la vida es con el ejemplo, y es muy difícil hablar de paz siendo tan violento con la palabra como lo está haciendo el presidente Gustavo Bueno, Petro. opiniones sobre el presidente Es que- Petro. Ha escrito María Consuelo hasta este momento el presidente Petro, contado uno por uno, casi 150 mensajes en su red social en Twitter. Así que es una manera, usted que fue canciller, es una Mire, manera son- exótica de sentar No, una doctrina. exótica y de una torpeza. Son 5 los errores garrafales A ver. que en cadena ha cometido María el Consuelo. presidente. Primero, no condenar al terrorismo, rompiendo la tradición de la política exterior colombiana. Lo segundo, comparar al Estado de Israel con la Alemania nazi. Eso fue un insulto para las víctimas y el dolor de las familias de los que murieron en el Holocausto. 3, aislarse y dejar a Colombia en un grupo encabezado por Irán. 4, manejar la diplomacia por Twitter. Eso es lo más torpe que una persona puede hacer, entre otras cosas porque lo que hace Twitter y lo que hacen las redes es igualar a las personas. Los interlocutores se ponen de tú a tú. Entonces se expone el presidente a que precisamente lo insulten por decir barbaridades. 5, dañar una relación bilateral que ha sido una tradición en cooperación de seguridad para Colombia, Néstor. como es la relación con Israel. Néstor, al principio esos trinos del presidente Petro, yo creo que muchos pensábamos que iba a corregir, que tal vez iba a matizar su trino y a terminar condenando una acción terrorista contra civiles en Israel, pero no lo hizo. Y la forma de explicar eso es un antisemitismo puro y duro, en donde terminó básicamente del lado del presidente de Corea del Norte, del presidente de Irán y de un cantante por ahí que se llama Residente, si no estoy mal. Quedó de un lado muy equivocado de la historia, en donde todo el mundo en Colombia, incluso como usted lo decía hace un rato, los partidos políticos que lo apoyan tienen la grandeza de condenar un acto terrorista contra civiles. Entonces la única forma de explicar que él haya persistido en su error, insista, haya puesto ya cientos de trinos en la última semana, es un antisemitismo puro y duro en contra de un pueblo judío que sufrió los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, etcétera, y queda muy del lado equivocado de la historia. Yo creo que esto le va a costar mucho en política exterior si lo que él pretendía era ser un líder mundial en pro de la paz y de la reconciliación, etcétera. Queda muy golpeada esa imagen. Aquí Pero en es que lo Mañanas grave es Blue. que no le cuesta a él, le cuesta a los Pero yo 50 no creo millones de que- colombianos. Felipe, ya Estados Unidos, que estos son palabras mayores, no un debate en Colombia entre colombianos. Estados Unidos, a través de canales diplomáticos, le ha hecho saber al gobierno Petro su molestia por las declaraciones. Obviamente Claro. Estados Unidos tampoco en este tema acepta ambigüedades. No se puede apoyar el terrorismo, en lo que le están diciendo desde el que fue- Departamento de Estado del presidente Gustavo Claro, Petro. claro, que fue el mensaje de la delegada del Departamento de Estado a la lucha contra el antisemitismo. Pero yo no creo que Petro tenga una posición antisemitista. Yo creo que Petro Antisemita, y Néstor... Aurelio. Sí, antisemita, gracias. Néstor, ¿usted se acuerda del discurso de Petro sobre la señora de los tintos en París? ¿Se Sí, acuerda de ese sí, me discurso? acuerdo, sí. Bueno, ¿se acuerda que Petro justificaba la violencia por la opresión que tenía sobre la señora de los tintos? Es que si usted hace un recorrido de las intervenciones de Petro a este respecto durante estos 15 meses, ya casi 15 meses, usted va a encontrar que es reiterativa la justificación de los métodos violentos contra la opresión. Yo estoy totalmente en contra del genocidio que Israel hace y ha venido haciendo contra Palestina, eso es evidente, pero la peor servicio que se le puede hacer a esa causa es
que hacerse el de la vista gorda con las barbaridades de Hamás. Es que la defensa de Palestina arranca por condenar los execrables métodos que ni siquiera son métodos, es una táctica de guerra fanática de Hamás. No entiende Petro que esa táctica de Hamás, el principal perjudicado es el pueblo palestino. No entiende Petro que esos errores de Hamás son precisamente los que justifica para poder proceder Israel de una manera de tierra arrasada. Si esos elementos no se ponen en el balance y se parte de condenar el terrorismo y la barbarie contra la opresión, pues hombre, definitivamente se equivoca en el enfoque que asume el presidente Petro y no le hace bien a la causa que dice enarbolar. En segundos, un experto, Felipe, para explicar qué es lo que significa que el gobierno de Israel le suspenda a Colombia la ayuda militar, la ayuda de defensa. Lo más lejos que llegó el presidente Petro frente a Hamás fue en un mensaje en X de esas pastorales larguísimas que escribió durante el fin de semana, en donde en el tercer párrafo dice lo siguiente: me han acusado de ser antisemita y de apoyar a Hamás. Ignorantes, dice el presidente. No puedo defender... Usted es ignorante, Felipe. No puedo defender una organización que sostiene la fusión entre religión y Estado, porque eso lo combatimos en nuestro propio país. ¿Se refieres al gobierno de Israel ahí? Yo no sé si se refiere a Hamás. Yo lo entiendo refiriéndose a Hamás. No sé, pero hace parte de la ambigüedad, Ricardo, del presidente Gustavo Petro. Felipe, a mí me impresiona el siguiente mensaje del presidente Petro este fin de semana. De todos los muchos que escribió, el presidente escribió lo siguiente. A ver si usted me dice esto, ¿cómo lo lee usted? ¿Me va a decir cuál? ¿Que el Mossad fue el que creó Hamás? No. Porque eso es de una barbaridad. No, Felipe, el que le voy a decir es el siguiente. Sí. Hablando de Israel, la solución a la crisis climática, la derecha existente la ve como una solución final. La derecha vuelve que soñar con a Hitler, con Kiafa, la mayoría de los pueblos ricos, y a ellos den Occidente y nuestras oligarquías que no ven otro mundo en donde vivir que el de los malls de la Florida. Este es el trino del presidente Petro, después corregido, pero lo escribió él, lo publicó en su cuenta el presidente Gustavo Petro. Así que, Felipe, tenemos muchos mensajes del presidente Gustavo Petro, tenemos pues el presidente Petro que no se ha quedado callado, no aparece desde hace varios días. Entre otras cosas, lleva 6 días sin aparecer en eventos públicos. Solo en redes sociales, solo muy activo, con el dedito del presidente Petro desde su cuenta de Twitter. Pero ni una sola palabra, Néstor, a la familia de Ivonne Rubio, a la familia del joven Macías, ese es un dato importante. Que asesinaron en Israel. Estamos hablando de un grupo terrorista que mató también colombianos hace 10 días. Claro, pero miren, Néstor, que el comunicado de prensa de la Cancillería dice la muerte, como si hubieran muerto, Néstor, de forma natural. No murieron de forma natural, los asesinó Hamás, y el presidente Gustavo Petro, que ha sustituido a la Cancillería, en Twitter no ha sido capaz de enviar un mensaje a la familia de estos dos colombianos. Pero Néstor, mire, el mensaje que leyó Ricardo, que es a mi modo de ver, yo estoy de acuerdo con Ricardo, que es en el que más directamente Petro se ha referido al grupo Hamás. Mire usted por qué dice que no lo apoya, por religioso, porque él dice que no apoyaría a un grupo que fusiona los temas religiosos con los temas del Estado, y él combate eso en su propio país. Es decir, no lo cuestiona porque usa el terrorismo, porque usa la violencia, que es realmente, pues porque evidentemente, claro, uno puede tener también diferencias con las personas que confunden las convicciones religiosas con los temas públicos y lo que fuera, pero en realidad uno no puede apoyar a Hamás, no es por eso, sino porque usa la violencia para defender una causa, así esa causa sea justa, y por Palestina ya habíamos pasado por eso. Recuerde usted, Néstor, que bueno, la
Organización Pro Liberación de Palestina del señor Yasser Arafat usaba el terrorismo, usaba un terrorismo indiscriminado y cruento. Recuerde usted lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Y después esas personas renunciaron a la violencia. Incluso le dieron el Premio Nobel de Paz al señor Arafat en conjunto con Shimon Peres por el acuerdo que habían hecho precisamente para que la causa palestina no siguiera usando la violencia como el método de conseguir el resultado querido. Eso es lo que yo insisto, nosotros los colombianos sí, y yo en particular me siento con todo el derecho de exigirle al presidente Petro que una vez juró y prometió que creía que la violencia no era legítima para promover ninguna causa. Ahora, Héctor, Felipe, les propongo, piensen ustedes, Felipe, ¿usted cree que el presidente Petro va a cambiar algo de lo que ha hecho o lo que ha dicho en estos 10 días de la guerra? No. Yo creo, Felipe, tiene más posibilidades. No, más reversa, tiene un avión. Y eso es lo grave, porque eso ya tiene consecuencias, Néstor. Es que es que no se sabe quién está más loco, si el presidente o el canciller, porque ayer el canciller también, las declaraciones, el Twitter diciendo que el embajador de Israel tenía que excusarse y largarse, y luego pone otro diciendo no tiene que largarse, no sé qué. Dios mío, ¿en manos de quién estamos? No, lo del canciller es pura lambonería para atornillarse en el cargo después del episodio de los pasaportes que dejó tan molesto al presidente. El canciller está esta mañana desde Barbados diciendo que está saludando a los compatriotas desde la República de Barbados, en donde es testigo de la culminación de un acuerdo político entre venezolanos y la oposición. ¿Y los temas de Colombia, Néstor? No, esos no existen. Ellos están en otra cosa. Son las 7:28 minutos. En segundos, atención, les cuento con un experto qué significa que Israel corte el chorro de la ayuda militar y en temas de defensa para Colombia.